¿Sabías que el latín es una lengua muerta y que muchas de las palabras que hay hoy en español tienen origen en el latín? Pues aquí te darás cuenta. Somos el grupo de segundo año en la licenciatura de Humanidades con especialización en español. Y aquí vamos a hablar sobre la función de las palabras, su origen etimológico y cómo se utilizan en la actualidad. Además, vamos a declinarlas en la segunda declinación. Socius proviene de una raíz relacionada a la idea de unir, asociar. La palabra significa socio, asociado, aliado. Aunque la palabra en latín no se utiliza en la actualidad, sigue relacionado a la idea de convivencia, cooperación, vida en grupo. Palabras derivadas de socius: sociedad, socio, sociología, consorcio. Declinación en singular: nominativo socius, vocativo soci, genitivo socii, dativo socio, acusativo socium y ablativo socio. Ten cuidado, las palabras de la segunda declinación terminadas en ius hacen el vocativo del singular en i en vez de e. Origen etimológico de la palabra magister. La raíz magis significa más o de mayor grado y el sufijo comparativo ter conforma la palabra magister, que significa el que dirige, es superior o el que educa. En la antigua Roma se utilizaba para designar al maestro, director, jefe, instructor o guía. De la palabra magister se deriva magisterio, magistrado, magistral, maestro, maestría. A continuación, estas son las declinaciones en singular. Nominativo magister, vocativo magister, genitivo magistri. Dativo magistro, acusativo magistrum, ablativo magistro. Exemplum, en español ejemplo, proviene del latín y significa todo aquello que se extrae de un grupo para que sirva como modelo. La palabra exemplum designa un modelo o patrón. Evolucionó en la literatura y comenzó a utilizarse para referirse a un relato que buscaba ilustrar un punto ético, moral o religioso. Algunos términos que provienen del latín exemplum son ejemplo, ejemplificar y ejemplar. El término original se sigue utilizando en la actualidad en un ámbito especializado y culto. Casos: nominativo exemplum, vocativo exemplum, genitivo exempli, dativo exemplo, acusativo exemplum, ablativo exemplum. La nutio, origen, proviene del latín clásico y en la antigua Roma se utilizaba para referirse a una persona portador de noticias importantes. Nutio significa mensajero y portador de noticias importantes. Palabras en la actualidad: nunties, anuncio, anunciar noticias. Segunda declinación de la palabra en plural: nominativo nunti, genitivo nuntiarum, dativo nuntis, acusativo nuntius, ablativo nuntis, vocativo nuntis. Antes de existir el teléfono o el internet, los nuntis viajaban a larga distancia para comunicarse en la antigua Roma en un ejército. Buenos días, a continuación hablaré sobre la palabra latina filius. Su origen es del latín clásico y de su raíz latina fil o fili. Significa hijo o descendiente varón. Unas palabras que derivan de allí son hijo, filial, que es algo relativo perteneciente al hijo, y felicida, que es el delito que consiste en el asesinato del hijo por parte de su progenitor. A continuación le declinaré la palabra en todos los casos del singular. Nominativo es filius, vocativo es fili, genitivo fili, dativo filio, acusativo filium y finalmente ablativo, que es filio. Muchas gracias. La palabra ortus proviene de una raíz indoeuropea que significa espacio cerrado, y en la Roma clásica designaba al huerto o jardín familiar. Con los siglos evolucionó en el español, dando origen a términos como huerta y horticultura, y hoy en día el término original se sigue utilizando en el ámbito científico para nombrar jardines botánicos o espacios arquitectónicos cerrados. Así se declina en singular: nominativo hortus, vocativo horte, acusativo hortum, genitivo horti, dativo horto y ablativo horto. La palabra angelus de la segunda declinación significa tal cual mensajero.
y derivan de ella palabras tales como ángel, evangelio e incluso el adjetivo angelical, que significa belleza sublime y es muy utilizado en la literatura. La palabra angelus se usa tal cual en la oración que rezamos los católicos al mediodía y significa el anuncio del ángel a nuestra Madre María. Sus declinaciones en plural son nominativo y vocativo angeli, genitivo angelorum, acusativo angelus y dativo y ablativo angelis. Tiene su origen en las raíces indoeuropeas relacionadas con la acción de cortar. Como significado tiene daga o cuchillo. Como uso actual conserva su significado clásico. A la hora de declinar la palabra culter de manera plural quedaría de la siguiente manera: nominativo cultri, vocativo cultri, acusativo cultros, genitivo cultrorum, genitivo cultris y ablativo cultris. Palabra locus. Significado: posición, lugar y espacio. Palabras derivadas: local, colocar y localizar. Se utilizó en muchas disciplinas como en matemática, biología y genética. Declinación plural: nominativo loci, genitivo locorum, dativo locis, acusativo locos, ablativo locis y vocativo loci. En conclusión, las palabras de latín siguen siendo muy importantes en la actualidad, porque muchas de ellas dieron origen a palabras que usamos todos los días. Aunque el latín ya no se habla como lengua común, su influencia permanece en nuestro idioma y en áreas como la ciencia, la medicina y la educación. Esto demuestra que el latín dejó un gran legado y continúa formando parte de nuestra comunicación.